Cada cosa que voy a decir esta mañana tiene que ver con la intención que desde el principio he compartido con ustedes acá en la costa y en cada lugar donde me ha tocado compartir, que es motivarnos mutuamente a edificarnos y a ser más como esta canción, quiero ser más como tú. Así que esta mañana, no solo esta mañana, en los días anteriores, las semanas anteriores, aunque en muchas ocasiones le he fallado al Señor, mi mente estaba puesta en esta predicación, en este mensaje. Esta predicación para mí es muy importante porque enmarca todo el trabajo que venimos haciendo con Pedro, que venimos estudiando, pero en particular porque esta predicación, no por la predicación en sí, sino por el texto que vamos a tocar, va a golpear muchos de nuestros corazones y va a llevarnos a que podamos mirar a Cristo en primer lugar en todo momento. Y esa es la intención en esta mañana. En esta mañana que podamos juntos mirar a Cristo, no a quien habla, no exactamente lo que se dice, pero sí miremos a Cristo. Vamos a Primera de Pedro, como venimos estudiando, y el día de hoy nos toca el capítulo 3, versículos del 1 al 7, pero para tener un poco de contexto, vamos a mirar desde el capítulo 2, versículo 21, hasta el versículo 7 del capítulo 3. Así que vamos a leer juntos en este pasaje que es muy desafiante, porque si en principio parece hablar solamente a matrimonios, las verdades no son aplicadas solamente a parte de la iglesia. Las verdades que aparecen en las Escrituras deben ser aplicadas y deben ser vividas por cada uno de nosotros, independientemente de si estamos o no casados, si vamos o no a casarnos, o si lo hemos estado. Porque hay principios que son transversales, que aparecen en cada lugar de las Escrituras y se aplican a toda persona, que es llamada a ser como en la canción, más como Él. Leemos juntos desde el versículo entonces, capítulo 2, versículo 21, hasta el capítulo 3, versículo 7. Allí en su lugar, lea conmigo, si tiene la versión 60, me acompaña en voz alta, por favor, y vamos juntos pensando en este pasaje. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estoy en el versículo 23 del capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y empezamos en el versículo 21 del capítulo 2, porque ese versículo y los versículos siguientes del capítulo 2 apuntan a Cristo. Vean ustedes,
aparece cómo Cristo no hizo pecado en el versículo 22. En el versículo 23 aparece y nos muestra el escritor cómo Cristo no actuó en venganza, pudiendo hacer lo mismo o peor de lo que le hacían a él. En el versículo 24 nos muestra cómo Cristo cumplió su misión hasta el final. En el versículo 5 nos muestra cómo Cristo cumplió con la identidad que Dios le había dado, el pastor. Y hay una demanda y de cierre que ya la vamos a ver. Pero esa progresión, Cristo no haciendo pecado, Cristo no dando venganza, Cristo no dejando su misión y Cristo siendo fiel a su identidad, es exactamente lo que Pedro le está pidiendo a los esclavos en el capítulo 2 antes, que veíamos la semana pasada, pero hoy le va a pedir, en este capítulo 3, a las mujeres, a los hombres y a cualquier persona que se acerque a Dios. Ese es el centro. Va a apuntar como si fuera una flecha, como cuando tira una cuerda de un lugar a otro y queda agarrando las dos puntas. Eso mismo va a hacer Pedro acá. Y va a trazar esa línea. Y no perdamos de vista, porque siempre, en todo momento, Pedro va a apuntar a Cristo. Cristo, Cristo. Tal como Él no pecó, tal como Él no hizo venganza, tal como Él cumplió su misión, tal como Él fue fiel a su identidad. Entonces yo quiero que juntos esta mañana, siguiendo el ejemplo de Cristo, nos desafiemos a vivir una vida en santidad, amor, paciencia, respeto, sometiéndonos a la autoridad y glorificando a Dios, demostrando así el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Leo nuevamente, esta es la idea central. Si está tomando notas y lo quiere hacer después, quiero que juntos, siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos, nos desafiemos a vivir en santidad, amor, paciencia y respeto, sometiéndonos a la autoridad y glorificando a Dios, demostrando así el poder del Evangelio, el poder transformador de ese Evangelio en nuestras vidas. Ahora, ¿de qué forma este pasaje en particular nos llama a seguir el ejemplo de Cristo? ¿O de qué manera someternos? Porque esta palabra suena muy fuerte hoy por hoy. ¿Y por qué hablar de poder transformador como un acto de demostración? Esta mañana vamos a ver 3 elementos o 3 acciones que nos llaman la palabra de Dios a hacer en nuestra vida para mostrar esta conducta que Cristo demostraba en el capítulo 2, hoy mismo, en cualquier lugar, dentro y fuera de la iglesia, en nuestra vida y en la vida de los demás. Juntos examinemos esta mañana este pasaje. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel, Señor, a pesar de nuestra infidelidad. Eres fiel, Señor, a pesar de quienes somos a veces, Señor, de que te fallamos, de que no miramos tu palabra, de que no actuamos conforme a ella, Padre. Te rogamos, Padre, que en esta mañana puedas poner palabra en el predicador, Señor, para poder hablar bíblicamente, Señor, lo que está allí. Que podamos, Señor, juntos todos como iglesia, someternos a tu palabra, someternos unos a otros, Padre, voluntariamente, cumpliendo así tu ley, Padre. Y gracias te doy, Señor, por cada canción que hemos cantado también, que nos lleva a mirarte a ti. Queremos también mirar tu palabra y encontrarte allí, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos vivir en santidad y amor en nuestras relaciones. Este es el primer elemento. Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos vivir en santidad y amor en nuestras relaciones. Quiero que vea la primera palabra. Me encanta esto de mirar las palabras porque usted sabe que ahí encontramos todo el vínculo y todo lo que necesitamos para descubrir el mensaje de Dios. Es hermoso esto. Asimismo. Entonces, si usted prestó atención conmigo, veníamos hablando de Cristo, del ejemplo de Cristo. Y el asimismo tiene que ver con el mirar lo que Cristo hizo asimismo. Así como Cristo hizo esto, asimismo ustedes mujeres. Eso es lo primero que aparece ahí. Pero no nos quedemos solo con ese contexto próximo. Veamos que más adelante en el versículo 7, según leímos, va a decir maridos igualmente. Entonces acá ya me da para sospechar. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Por qué igualmente los maridos? Bueno, es que está bien, veamos el contexto más amplio, no solamente quedándonos con el ejemplo de Cristo. Porque hay un claro desafío de parte de Pedro que es mirar a quien habló antes. ¿Y a quién hablaba antes en el capítulo 2, antes del versículo 21? Le estaba hablando a los esclavos.
Y les estaba diciendo, esclavos, compórtense de esta manera con sus señores, con sus dueños, aun cuando sea difícil, porque así mismo se comportó Cristo. Entonces creo que es importante entender que si bien Pedro puede estar refiriéndose al ejemplo de Cristo, y yo creo que en el fondo lo hace, de quién está hablando también en este momento es de los esclavos. Y entonces podemos rápidamente pensar en cómo en ocasiones realmente hay momentos tan desafiantes en la vida del matrimonio y que no se viven en otras áreas. Y cómo a veces uno realmente tiene que someterse voluntariamente ante decisiones que a veces uno no está de acuerdo. Como le dije al principio, si bien este pasaje se va a enfocar en hablar al hombre y a la mujer en un matrimonio, debido a que ese a sí mismo y él igualmente apuntan al esclavo, y en definitiva el esclavo apunta a Cristo. Entonces no hay excusa para decir este pasaje no aplica a mi vida. Al contrario, si es que usa a Cristo como ejemplo y fundamento, es nuestra responsabilidad mirarlo, no dejarlo pasar. Como este pasaje habla, no sé, a las mujeres, este pasaje no aplica a mi vida. No, claro que sí. Y ya vamos a ver de qué manera a los varones nos da tremendos golpes. Y ya vamos a ver de qué manera este pasaje nos desafía a honrar a Dios en nuestras vidas. Y no solamente para las hermanas, o la parte que les habla a los varones, no solamente para los varones, porque en principio toda la carta fue escrita a una iglesia que ya hoy no está, pero a través del tiempo ha llegado a nosotros. Versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si prestó atención conmigo, va a ver que hay una referencia a dos tipos de objetivos acá. Uno es alcanzar a los que no conocen a Cristo, los que realmente no conocen a Cristo. Pero, por ejemplo, en la NBI, me encanta cómo lo pone, dice, para alcanzar a aquellos cuyas esposas sí conocen al Señor y sus esposos no. O para que aprendan a obedecer a su palabra. O sea, la petición de Pedro tiene que ver, en primer lugar, con que la conducta de la mujer en el hogar va a permitir que aquellos maridos que dicen conocer al Señor busquen obedecer más la palabra de Él. Y aquellos maridos que realmente no conocen del Señor, están lejos o están apartados, puedan mirar nuevamente a Él. Pero en definitiva, el objetivo final es dar testimonio con su vida de que esta mujer ha sido nacida de nuevo, que se identifica con Cristo. Y aquí es importante entender que la influencia de las esposas es tan importante como la influencia que todo cristiano tiene en su contexto. En su contexto, cada uno de nosotros, en el lugar donde vivimos, trabajamos, estudiamos, la manera en que nos conducimos es de buena influencia o de mala influencia el nombre de Cristo en los demás. Eso es irrefutable. Cada vez que nosotros hablamos o nos comportamos, estamos hablando de parte del Señor. Creo que muchos lo tenemos presente esto, ¿verdad? Es particular, es muy interesante cómo el versículo 1 habla, y en esta primera sección que va del 1 al 4, en esta mañana que la he dividido así, comienza a entrar en este tema de la conducta de la mujer. Primero se dirige a que aquellos van a ser ganados, los que no conozcan al Señor o los que no respeten la palabra de Dios, van a ser ganados por la conducta casta y respetuosa. Casta es re interesante esta palabra, si bien el diccionario tiene muchas acepciones, todas tienen que ver con el no poseer sensualidad, ser puras de intención y de propósito. Respetuoso no es una palabra que tenga que explicar, pero básicamente tiene que ver con el considerar al otro. Son dos categorías enormes. Una tiene que ver con lo que es adentro, de adentro hacia afuera, y la otra tiene que ver con lo que se muestra de afuera hacia adentro. ¿Cómo es que nosotros cuando actuamos frente a las demás personas nos demostramos para contar lo que creemos? Al igual que como también se conduce, va a hablar de qué es lo que pensamos. Esto es muy importante porque no es Pedro el primero que habla. Recuerden ustedes, el tema de la belleza interior ya fue hablado muchas veces en la Biblia.
Por ejemplo, recordando Proverbios capítulo 31, versículo 30, no vayan hasta ahí, lo leo. Se nos habla de que la belleza es temporal, es pasajera. La belleza es engañosa y la hermosura es pasajera, pero la mujer que teme al Señor, esa será digna de alabanza. Pedro nos recuerda en este pasaje que lo importante no es lo externo, porque toda la belleza que tengamos, hombre o mujer, tarde o temprano va a desaparecer, va a acabar, y vamos a hacer, si el Señor permite, algún día unas pasas de uva, despreciables por todos. No va a haber nada en nosotros tan bueno como lo hubo quizás en algún momento de la juventud. ¿Y qué? ¿En ese momento ya no tendremos valor? Pues ciertamente para la sociedad será algo así. Para la gente sin Dios será algo así. Por eso también es que muchas veces las personas de mayor edad son desechadas en nuestra cultura. Porque aparentemente no tienen nada que ofrecer. No pueden comprar, no pueden consumir, solamente algunas cosas que benefician a los demás. Algunos se acuerdan solamente cuando tienen que pedirle plata por algún cumpleaños o algo. Pero para el Señor no es así. Para el Señor lo que es incorruptible y lo que es de valor enorme es lo que está dentro de cada una de las personas que dicen amarle. La verdadera belleza reside en el corazón y en el carácter, no en lo que se pueda mostrar en apariencia. Y es importante que Pedro comience por esta sección, porque cuando Pedro le está hablando de dar ejemplo, lo que en el fondo dice es hablar y hablar evangelizando, aún sin palabras. Qué poderoso, qué fuerte es esto. Y nosotros que nos llamamos iglesia, o cualquier iglesia que se diga iglesia de Dios, qué difícil que es separarse del mundo, diferenciarse del mundo. A veces nos olvidamos que Cristo anduvo con personas de dudosa reputación, pero nunca se vistió o practicó lo que esas personas hacían. Él siempre se mostró diferente y siempre que pudo, él se identificó como hijo de Dios y no como parte de ese grupo. A veces creemos que una manera de alcanzar a otros es parecernos a otros. Y en un principio no está mal el compartir y necesitamos involucrarnos con otros que no conocen al Señor. Pero cuando nuestra vida entera, desde nuestra apariencia hasta nuestro carácter, no se diferencian de lo que el mundo es o como es, estamos fallando. Estamos fallando en nuestra santidad, en ser separados para Dios. Estamos fallando en no hacer pecado. Hace un tiempo una hermana de la iglesia me recordaba una predicación que había escuchado, después buscándola la encontré y la verdad que recordé que ya la había visto y había perdido del radar esta predicación. Y en un momento muy interesante, hablando acerca de un pasaje parecido, pero que aparece en 1 de Timoteo, este pastor hace referencia a algo que dijo su esposa una vez. Dice así: si tu ropa es un marco para tu cara, desde donde la gloria de Dios debe brillar, entonces es apropiada. Pero si tu ropa llama la atención hacia tu cuerpo para mostrar su figura, para que se note, entonces es sensual. Entonces no es lo que Dios quiere. Bien clarito. Copié y pegué esto porque no lo puedo decir de manera más clara. ¿De qué manera te vistes en tus actitudes? Pero ¿de qué manera te vistes con tu ropa? Varón o mujer, sin importar quién seas esta mañana o cuando escuches esta predicación. El Señor está más interesado en cómo es tu conducta y tu carácter, nuestra conducta de carácter interno, que en lo que podamos demostrar afuera. Hay muchas razones por las cuales procurar tener cuidado en esto. Pero es importante recordar que en la sociedad en la que nos encontramos, donde la apariencia física, está por encima de todo, nosotros somos llamados a ser diferentes, hermanos, hermanas. Es fácil caer en la trampa de buscar la belleza externa a costa de sacrificar los principios bíblicos. Y esto no puede pasar.
ni en la iglesia de la costa, ni en ninguna iglesia en la cual se diga que son cuerpo de Cristo. Sin embargo, como cristianos, nosotros debemos recordar que nuestra belleza proviene de un corazón transformado. Y si nuestro corazón ha sido transformado, es probable que necesitemos día a día transformar nuestra apariencia. No podemos seguir aceptando cosas que no le pertenecen a Dios en nuestra vida. Ni lo interno ni lo externo estoy hablando. Tenemos que cortar, que ser radicales. El miércoles estudiamos Romanos capítulo 13 y al final del capítulo Pablo le dice a la iglesia, ya es tiempo de despertar. Iglesia, ya es tiempo de despertar. No podemos seguir jugando a ser hijos de Dios cuando nada en nuestra vida, o todo quizás, no todo apunta a Cristo. Debemos buscar a Dios. Debemos mirar nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser. Este es un llamado muy fuerte para todos nosotros, porque cada uno de nosotros quiere estar haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que sí. Yo parto siempre de ese principio, de ese axioma en cierta medida, de esa certeza de que cada uno de ustedes junto conmigo amamos a Dios y queremos ser como Él. Pero ¿saben? Sin la iglesia no podemos ser igual a Dios. Porque no hay nadie que nos pueda decir algo si no está en la palabra. O mejor dicho, si es que alguien no viene con la palabra de Dios a ayudarme a crecer, hay cosas de las cuales no voy a darme cuenta y no voy a quizás avanzar a ser más como Él, a ser más como tú, como cantábamos. Y eso tiene mucho que ver con la forma en la cual nosotros hablamos y nos comunicamos. En particular estos días yo no pude ver y no quise en parte verlo, pero me llegaron algunos comentarios acerca de algunas conversaciones que se dieron en redes sociales. Y la verdad, cada una de estas cosas que suceden en mi corazón están y me pregunto, Señor, ¿qué quieres hacer en nuestras vidas a través de esta situación? Yo le pido que haga usted lo mismo, se pregunte eso. No podemos seguir tolerando actitudes que no muestran el amor de Dios, pero debemos corregirlas en humildad y en sabiduría, conforme a la palabra de Dios. Y yo no encuentro un mejor ejemplo que Mateo 18, donde Jesús dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo cara a cara. Porque de verdad, yo creo que usted es mi hermano, usted es mi hermana. Y si yo tengo algo contra usted, debería ir a decírselo, porque quizás usted está esperando una palabra de alguien y no lo sabe, porque Dios va a obrar a través de su iglesia, porque para eso estamos aquí. No podemos tolerar, hermanos, hermanas, que se falte el respeto. No podemos tolerarlo. Así como no toleramos a veces que hayan animales dañados o que haya gente que pase necesidad, no podemos ver esas cosas, no podemos tolerar que la iglesia de Dios se manche con conductas que no son propias del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante lo que le dice Pedro a las mujeres, a las esposas en este caso, pero se aplica a todos nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces varones hablamos de cosas que no nos convienen? ¿Cuántas veces varones miramos cosas que no debemos mirar? ¿Cuántas veces varones seguimos con la mirada en cosas que debíamos apartar nuestra vista porque nos hacen pecar? ¿Cuántas veces, hermanos? Aún estando desde acá tenemos malos pensamientos o cosas malas contra personas. No podemos vivir así. No podemos vivir así, hermanos. Versículo 3 y 4, vuestro atavío, vuestra ropa, vuestra belleza, vuestro adorno, no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Qué interesante, lo decía también este predicador que les mencionaba, vuestro atavío, o sea, que de alguna forma se espera que haya algo que haga hermoso a la persona, que la embellezca, que la haga lucirse, se espera que haya algo así. Pero no es en el sentido que el mundo lo identifica, es en otro sentido. Dice, si no, versículo 4, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¡Wow! ¡Qué característica! Es difícil a veces mantenerse apacible ante la injusticia,
Pero vean lo que hizo Cristo. Cristo no cedió, Cristo se mantuvo. Y cuando Él tenía todas las credenciales para decir esto es injusto. ¿Cuántas veces a veces nosotros nos equivocamos creyendo que hay injusticia y no hay injusticia, sino es justicia de Dios? Pero ni siquiera aún así es tiempo a veces de hablar si no seguimos el procedimiento que Dios nos ha dejado. Qué hermosa esa imagen que hace Pedro, ¿no? El ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y esa frase final me muestra cómo hay cosas que Dios estima más que otras. A veces uno pierde de vista que Dios nos está examinando, nos está mirando, y uno actúa como si Dios no estuviese con nosotros. ¿Eres hijo de Dios? ¿Cantas esta canción conmigo diciendo, ¿quieres ser más como tú, Señor? Bueno, acuérdate que de lunes a viernes, o de lunes a lunes, todo el tiempo, Dios está con nosotros, está mirando a través de nuestros ojos, está hablando a través de nuestra boca, está contigo y conmigo. Desde el principio, Cristo nos enseña cómo debemos relacionarnos con otros. ¿Recuerdan el ejemplo de Juan? Quiero decir, en el libro de Juan, capítulo 13, cómo Jesús lava los pies. Qué increíble ese ejemplo. Siendo el Señor de todo, Él dice que los amó y los amó hasta el fin y lava los pies aún hasta el propio Judas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En su vida y sus enseñanzas, Mateo, Lucas, capítulo 9 de Mateo, Lucas, capítulo 10, Jesús muestra el camino de compasión, de empatía, de amor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no mostrar empatía, amor, misericordia, cuidado, respeto? ¿Quiénes somos nosotros para fallarle a Dios? Y aún Cristo mismo lo hizo. No se olvide de eso, no nos olvidemos de eso, hermanos queridos. Antes de hablar en contra o decir una cosa de una manera, cuidemos nuestra palabra, nuestros mensajes, nuestros escritos, todo debe ser sazonado con sal. No estoy diciendo que no vayamos a fallar sin intención, va a pasar, lamentablemente, pero yo quiero que usted esté allí para ayudarme. Yo quiero estar allí para ayudarlo, para que juntos podamos ser como esa imagen que demanda Pedro de aquella mujer en estos versículos. Un testimonio de la gracia de Dios a todo aquel que no cree en Dios o que no le conoce suficiente. Me extendí demasiado en este punto, de todas maneras, no quería dejar de decir todas estas cosas que son parte de la reflexión que innecesariamente nos lleva, o que necesariamente nos lleva, mejor dicho, a hacer este pasaje sobre lo que Cristo ya ha hecho. Pero miramos la siguiente sección juntos, los versículos que van del 5 y 6. Porque acá, siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos someternos y respetar la autoridad en nuestras vidas. ¡Wow! Esta parte, gracias Johnny, esta parte me llama tanto la atención. Es más, con el paso de los años esta palabra, como le decía al principio, someternos suena tan dura. ¿Quién quiere someterse? Le animo a que haga una prueba. Publique en Facebook, en la red social, algo así como, me gusta someterme a mis autoridades. ¿Qué es lo que va a pasar? No creo que reciba buenos comentarios, probablemente reciba muchas. Y eso, alguna expresión rara, ¿no? Si ponen un versículo al lado, ya la van a tildar de religioso, alguna cosa medio extraña, porque el sentido del mundo no va para ahí. Todo lo contrario. Hoy por hoy nadie quiere someterse. Al contrario, estamos llamados muchas veces a abolir, a quitar, a eliminar lo que es el sometimiento de nuestro vocabulario. Pero para el cristiano debe ser diferente, porque el sometimiento, cuando aparece y es bíblico, es decir, cuando Dios nos muestra en su palabra que debemos someternos, primero que nada no es algo que yo obligue a otro a que se someta. Usted busque la Biblia, no va a encontrar ningún lugar donde dice someta a su hermano. No, para empezar eso no aparece. Lo que sí va a encontrar es sométanse mutuamente o usted procure someterse a. Y esto es tremendo porque nos lleva a nosotros a mirar el sometimiento como una acción que debo buscar, que debo procurar. Versículo 5
porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vean la parte de cierre que tiene que ver con la actitud que tenía Sara también y que se pide acá por parte de Pedro, de buscar hacer el bien sin amenazas, o sea, sin que nadie te obligue a hacerlo. Decidí, tanto varón como mujer, buscando el principio que hay detrás de estos versículos, someterte a quien Dios te ha mandado que debas someterte. Pero esta es una decisión personal, hermanos. Por algo Pedro lo deja acá. No es que de la noche a la mañana nos surge a nosotros, bueno, hoy amanecí con ganas de someterme. No, cada uno de nosotros tenemos deseos y buscamos de ser libres, libres de todo. A muchos de ustedes quizás les gusta el trabajo, pero a algunos quizás no nos gusta el trabajo. Y lo ven como una carga, y bueno, está ahí. Y muchas veces esa carga nos recuerda lo limitado que somos. Nos recuerda que el tiempo no nos pertenece. En un mundo sin Dios, la sumisión puede verse como una debilidad. La sumisión se ve como una debilidad hoy por hoy, como una forma de opresión. Pero en la vida cristiana, amados hermanos, la sumisión es un acto de confianza en Dios. Es un acto en el cual la sumisión es parte de su plan perfecto para nuestras vidas. Porque al someternos a Dios y a las autoridades que Él ha establecido, demostramos nuestra fe a su sabiduría, a su soberanía, y nos abrimos a que Dios pueda obrar conforme a su propósito en nuestras vidas. Qué importante que es no solo hacer lo que una parte de la Biblia nos dice, sino también esta parte en particular nos está llamando a hacer. Finalmente, los versículo 7. Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos cumplir nuestras responsabilidades y vivir conforme a quienes somos nosotros. ¿Quién es usted? ¿Cómo se identifica? No me refiero a su nombre, apellido, dirección. Si tiene que decir en una sola frase delante de todo el mundo quién es, ¿cómo se identificaría? Imagínese, tiene que dar un testimonio o algo y tiene que presentarse. Y le dicen, tienes 30 segundos para presentarte. ¿Se identificaría como hijo de Dios? ¿Se identificaría como alguien que sigue a Cristo, que procura seguir a Cristo? ¿Qué parte de su identidad no dejaría fuera en esa presentación? Lo que aquí Pedro le está demandando, en este caso yo también a los maridos, es hacer fieles a esa identidad que Dios les ha dado. En el sistema que Dios ha establecido, en el cual hombre y mujer son igual delante de Dios en cuanto a valor, en cuanto a estima, en cuanto a salvación, Dios desde el principio ha mostrado que hay ciertas responsabilidades que ha dado a los varones y ciertas responsabilidades que ha dado a las mujeres. Y eso no debe ser roto, no debe ser olvidado. Porque nosotros muchas veces creemos que el sistema del mundo, que transforma la mentalidad del mundo, también debe transformar la mentalidad de Dios o de la iglesia. Pero debemos mirar la Biblia. Y vamos a ver cómo en todo momento hay señales de algo que se conoce con el nombre de complementariedad o que se complementan hombre y mujer. Ambos tienen responsabilidades delante de Dios, pero al hombre no le va a pedir lo mismo que Dios le pide a la mujer, en una familia, en un hogar. Y lo mismo pasa al revés. Lo que se le pide al hombre acá es que como líder de su casa pueda gobernar y pueda dirigir de una manera piadosa, teniendo como ejemplo a Cristo también. Así como Cristo era el pastor y siguió guiando a su pueblo, el varón en la casa lo mismo, o el varón en la iglesia, o en cada lugar, o cualquier hermana en lugar que le corresponde, fiel a su identidad. Hace un tiempo contaba un pastor que vino a un matrimonio a pedir consejería y lo primero que le dijo el varón, le dijo, pastor, vengo a que le pueda decir algo a mi esposa que no se quiere someter. Ya arrancamos mal.
Después de conversar un poco, el pastor nos contaba, en una clase del seminario fue esto, nos contaba que, hablando, después le preguntó, muy bien, ya vimos algunas cosas respecto, pero ¿y usted qué está haciendo? Lo primero que tenemos que hacer es preguntar, porque la Biblia dice que usted debe guiar el hogar conforme a la palabra de Dios. ¿Usted está guiando el hogar conforme a la palabra de Dios? ¿Se comporta de forma tal que su esposa, al someterse, dé gloria a Dios con su vida? Y a veces el varón quiere para adelante con sus objetivos y planes, y a veces nos olvidamos de que Dios es el que debe definir esos objetivos y planes. Y después pretendemos que la esposa nos siga en todo, siendo que no hay gloria a Dios en muchas de estas cosas. Y piénselo igual en cualquier área de su vida. Piénselo si usted es empresario, si usted trabaja quizás con un grupo humano, si usted trabaja con otros igual que usted, piénselo de esa misma manera. ¿Cómo pretendemos que otros adoren a Dios si es que nuestra vida quizás no los está guiando por buen camino? En un mundo sin Dios, el liderazgo puede estar marcado por el autoritarismo, la opresión, la falta de amor, pero en el matrimonio, en la iglesia, en cualquier lugar, dentro y fuera, cualquiera de nosotros está llamado a liderar como Cristo lideró. Con amor, con humildad, con sacrificio. Al seguir el ejemplo de Jesús, los hombres pueden ejercer un liderazgo que refleje el amor de Dios. Las madres, los familiares, pueden y deben ejercer un liderazgo que sea conforme al liderazgo de Cristo. Que promueva la unidad, el crecimiento espiritual de sus iglesias, de sus familias. Y muestren, de verdad muestren lo que decía al principio de esta sección. Como otros y como nuestra propia vida da testimonio de que el Señor está en nuestra mente, en nuestro corazón. Las últimas palabras de cierre y de conclusión, hermanos queridos. A veces uno limita a la palabra de Dios y la encierra en el templo. Y no hay ninguna de estas cosas que yo dije esta mañana que deban solamente ser hechas acá en el templo. Uno no se porta ni se viste bien solo en el templo. Uno no se porta, no habla bien, no se comunica bien solo en el templo. Uno no lo hace así. Porque uno si es cristiano y si es coherente con lo que dice, con lo que piensa, se va a vestir, va a hablar y va a ser así en todo momento de su vida por el solo hecho de querer servir a Dios, como Él lo dice. Aun cuando no nos guste, aun cuando realmente veamos que preferimos pasarla bien, pero le puedo asegurar que cuando usted tenga esa sensación de esto no me gusta, mire a Cristo, revise junto conmigo 1 Pedro capítulo 2, 22 al 25 y recuerde, ¿Cristo hubiese hecho esto? ¿Cristo se hubiese comportado de esta manera? Recuerda que Él no hizo pecado, Él no actuó en venganza, Él cumplió con su misión hasta el final y Él actuó conforme a su identidad, quién era, el pastor de todos aquellos que creen en Él. ¿Es tu pastor? ¿Es mi pastor? Que Dios pueda utilizar nuestra vida para darse a conocer a todos aquellos que niegan a Dios, aquellos que están esperando conocerle. Que Dios pueda usar nuestra vida para que realmente su misericordia se vea a través de nuestra vida.